Cuarto, bienvenidos todos. Hoy vamos a hacer una sesión muy interesante que tratará sobre el sobreuso y el sobrediagnóstico de las pruebas radiológicas. Seguro que es una situación a la que os habéis enfrentado todos en algún momento en alguna guardia. La sesión nos la dará Ángeles Franco, que tiene una larga trayectoria profesional, tanto académica como institucional, como de dirección, con múltiples artículos de investigación y estoy seguro que nos va a aportar muchísimo en esta sesión. Adelante, Ángeles, cuando quieras. Muchas gracias, Nelson. Bueno, yo quería empezar haciendo un triple agradecimiento al doctor Pedraza. En primer lugar, por invitarme a pertenecer a este elenco de ponentes de estas sesiones que son magníficas. En segundo lugar, por haber tenido esta iniciativa en un momento difícil para todos nosotros, en los que estábamos aislados en nuestras casas, y que nos sirvió para ese pequeño estímulo que nos ayuda a levantarnos todos los días. Y en tercer lugar, por su perseverancia. No solo inició estas charlas en ese momento, sino que ha seguido persistentemente con ellas. Y en los hospitales pequeños, donde es difícil hacer sesiones, sobre todo de temas complicados, pues la verdad es que nos ha servido muchísimo para todos los días aprender un poco, que es la esencia de nuestra profesión. Muchísimas gracias, Salva, muchísimas gracias a todo el equipo. Bueno, pasamos ya al tema de hoy, que bueno, como diría mi amigo Gabriel, es un tema filosófico. Pero la filosofía ha sido muy importante en la vida y en la historia. Así que vamos a empezar y yo he organizado la charla en estas 5 partes. Una introducción, unos datos que vamos a plantear, un análisis del problema, el cambio de paradigma y por último unas conclusiones. Bueno, la charla es filosófica, pero yo no podía dejar de poner alguna imagen. Y como tengo la suerte o la desgracia de haber trabajado en 4 o 5 hospitales, 5 hospitales, puedo poner algunos casos que pueden ser así un poquito polémicos porque nadie sabe de qué hospital vienen. Entonces, el primer caso se trata de una mujer de 21 años con dolor en fosa ilíaca derecha, sin leucocitosis, que consulta un viernes a las 2:30 de la tarde y con otro dato añadido, es una trabajadora del hospital. Bueno, pues la ecografía, que la hice yo personalmente, me tocó a mí, pues la verdad que la hice con mucho interés, pero no conseguí ver el apéndice normal, tampoco vi signos de apendicitis, y bueno, hice un informe diciendo que no veía alteraciones, pero no veía el apéndice. Como conozco muy bien el percal, dije 21 años, voy a aconsejar control clínico para que a esta chiquilla no le hagan un TAC y no la radien. Pero bueno, a las 3:30, según me di la vuelta y salía por la puerta, se le hizo un TAC y esta es la conclusión, lo que ven aquí es la conclusión de ese TAC, donde se dice que hay un mucocele apendicular, patatín patatán, total, que se opera y en la cirugía el apéndice era normal. Yo creo que esta imagen que ven aquí, que supongo que sería lo que el radiólogo interpretó como un mucocele, probablemente era un poquito distendido el ilion terminal. Bueno, este caso nos va a servir para reflexionar pues algunos datos. Por ejemplo, que entre estos años que ustedes ven aquí, el 87 y el 98, se hizo un estudio en hospitales americanos y el número de apendicectomías blancas no había variado. Curioso, porque fueron los años del auge de la ecografía. Y dice un experto urgenciero en el libro este que les recomiendo fervientemente si les gusta este tema. Cuando yo veo 10 pacientes en la urgencia, sé que 3 tienen apendicitis, 6 sé que no la tienen y en uno tengo dudas. En este es en el que tengo que hacer la prueba de imagen, porque si lo hago en todos, introduzco un factor de confusión, que es la imagen, y además se pregunta a él, porque tenemos más fe en la imagen que en un juicio clínico. En esto me parece una primera reflexión interesante. El segundo caso que quería compartir de aperitivo, de introducción, es este de una mujer de 74 años con fibrilación auricular, insuficiencia renal, estadio 2, que tiene una pielonefritis y le hacen un TAC. Primer punto, no habría que hacer un TAC en una pielonefritis no complicada. Bueno, en el TAC, como no, encontraron unos quistes, los hallazgos de incidentalomas ya veremos que son muy frecuentes, unos quistes en el cuerpo de páncreas con una dilatación del virus y lo diagnosticaron de esta maldita entidad, y digo maldita porque el tumor papilar mucinoso intraductal será, pero tumor no siempre.
y antes se llamaba ectasia duectásica del páncreas cuando no había evidencia de malignidad. Bueno, ahora la paciente la someten a los controles exhaustivos que marcan las guías y en el 2019, debido a que ven un aumento de tamaño de los quistes sin polos sólidos, deciden operarla a la paciente asintomática. Y la cosa se complica, desarrolla una fístula, un absceso, shock séptico y la paciente muere. En la anatomía patológica no había ningún signo de malignidad. A mí me produjo cierta ironía que en el evolutivo del día antes de morirse la paciente, el cirujano escribiese paciente muy frágil. Y pensé, ya sé que con el retroscopio todo es más sencillo, pero tal vez esa fragilidad de la paciente había que habérsela planteado antes de operar a una paciente asintomática. Dejo estos dos casos para para que ustedes vean los conceptos que yo quiero revisar en esta charla. El concepto de cuanto antes mejor y el concepto de cuanto más mejor. Que en la mente de los pacientes y de muchos médicos la tenemos como grabada y creemos que estas dos son unos mantras verdaderos. Vamos a pasar ahora a ver los datos. Les pongo aquí algunos. Fíjense, en Estados Unidos, entre 1980 y 2010, el número de TACs realizados se ha multiplicado por más de 30. No está mal, 100 millones de TACs realizados. En 2010, hace 12 años. Y los que más aumentaron fueron los de tórax y los de abdomen, probablemente porque en el cráneo habrán aumentado las resonancias. Y analicemos un poco más. En el año 2019, en Estados Unidos, se realizaban 245 TACs por 1000 habitantes, una salvajada, y 118 resonancias, de 3 a 5 veces más que en Finlandia, que es un buen sistema sanitario. Y de todas estas exploraciones, había muchas que daban una información muy poco relevante y, sin embargo, vean como entre el 22 y el 38% de las exploraciones daban lugar a incidentalomas, o sea, se observaban incidentalomas, dando lugar a nuevas exploraciones, nuevos gastos y angustia para el paciente. En España, en el año 2012, en este informe del Ministerio, se reconocía que la frecuentación radiológica era el doble respecto a países con sistemas sanitarios de calidad como Reino Unido, Suecia o Finlandia. Y otros datos más recientes y que ya nos atañen a nosotros son estos que ven aquí. Este es España, año 2010, año 2018. El número de TACs por 1000 habitantes, 114, casi la mitad que en Estados Unidos, pero vean la variabilidad. 129 en Galicia, 86 en Murcia. Y las resonancias también han aumentado a 75 y fíjense, 131 en Madrid, más que en Estados Unidos, y 41 en el País Vasco. Y lo curioso es que no hay evidencia de diferencias en la mortalidad. Aparentemente no hay diferencias en la mortalidad. Yo creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar. ¿A dónde nos lleva esto? Pues esto nos lleva a un aumento innecesario de los costes sanitarios, que algunos cifran en el 20% y otros en el 40%. Les pongo esta cita de JAMA porque es una revista que se ha ocupado mucho de esto. Fíjense esta curva de aquí de la derecha, donde se muestra el aumento con los años de todas las pruebas, de todos los tests, capitaneado por las pruebas de imagen que vemos en rojo. Pero claro, cuando los gerentes sacan pecho y quieren decir que su hospital es bueno, ¿qué hacen? Pues ya lo ven aquí, presentan números, 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 números. Eso a pesar de que ya en el año 2006 Michael Porter, que es un gurú de la economía americana, es un profesor de Harvard, a raíz de un problema de salud y de conocer el sistema sanitario, escribió este libro donde nos viene a decir, miren ustedes, están planteando mal la medicina, tienen ustedes que transversalizar los procesos, no pueden fijarse en el número, están midiendo mal, midan el valor. Y él también dijo que, bueno, que los indicadores teníamos que cambiarlos, que estos indicadores clásicos, que les pongo aquí así en un batiburrillo, pues la verdad que son una pesadilla para los que hacemos un poco de gestión, deberíamos cambiarlos por aquellos que le importan realmente al paciente. Y al paciente le importa el control de su enfermedad, recuperar su actividad diaria, no tener complicaciones en el tratamiento, no tener que estar todo el tiempo en el hospital y a la larga la supervivencia de su enfermedad. En este sentido, en el del sobreuso,
vean esta revisión de 3.000 artículos procedentes de revistas muy solventes en el que se identifican 400 actividades clínicas que se deberían revertir por el bien de los pacientes y por el bien de la economía. Fíjense la repercusión en los presupuestos. Bueno, llegamos a la cultura del exceso. Yo creo que revisando estos datos, vivimos en un momento en que la sociedad usa excesivamente la sanidad. Y pongo estas frases porque en la oncología pues es uno de los paradigmas. Se diagnostica en exceso, se trata en exceso y se promete en exceso. Vamos a analizar un poquito más el problema ahora que conocemos los datos y que sabemos que se hacen muchas exploraciones que no tienen y no aportan valor. Me gustaría que se quedaran con este nombre, Bember. Bember es un médico americano al que yo le tengo mucho cariño porque fue el primero que denunció a la FDA los efectos nocivos del bilisuprol, aquel viejo contraste que se usaba para las colangias. Bueno, Vermont, que era un señor muy listo, se dio cuenta de que en el estado de Vermont, en una distancia de 100 kilómetros, había una diferencia tremenda entre el número de amidalectomías y el número de histerectomías. Pues imagínense, 20.000 a 60.000. E hizo un estudio muy exhaustivo, valorando factores raciales, ambientales y también con sociólogos, y llegó a la conclusión de que los cambios se debían al número de otorrinos y al número de ginecólogos que había en cada una de estas regiones. También estudió los laboratorios de hemodinámica y vio que en California había el doble de laboratorios de hemodinámica que en otro estado y se ponían el doble de stents y la mortalidad era exactamente la misma. Por tanto, dijo, uy, 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 esto de gastar más no significa que tenga resultados en más salud. Y él siguió investigando y estudió en 306 hospitales 3 patologías en concreto: el infarto de miocardio, el cáncer colorectal y la fractura de cadera. Y vio que había hospitales de alto coste y otros de bajo coste. Los de alto coste, ¿por qué costaban más? Pues porque ofrecían el 60% de cuidados, entendiendo por cuidados las OPIAs, la endoscopia, colonoscopia, es decir, los estudios habitualmente preoperatorios. Y curiosamente vio que en los de alto coste había mayor mortalidad y dijo, caramba, es probable que cuantas más exploraciones hacemos, más complicaciones podemos tener con los pacientes. No hay exploración inocua. Si nos centramos en la imagen, algunos datos también interesantes es que el 10% de los pacientes sanos tenemos cálculos. El 40% de los que no tenemos dolor articular tenemos daños en el cartílago. Si a partir de los 50 años nos hacemos resonancias, el 50% tendremos protusiones sin dolor. Y en Framingham, en el estudio Framingham, vieron que había un número de pacientes, el 10%, que tenía ictus silentes. Por tanto, encontrar hallazgos en una exploración no significa necesariamente que el dolor o las molestias del paciente estén en relación con esos hallazgos. Pero vayamos un poquito más allá. Fíjense ustedes, esto es una curva del diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Los puntitos indican la introducción del TAC multidetector, donde vemos cómo aumenta exponencialmente el diagnóstico de TEP. Observen la curva de mortalidad hasta el año 2006. Nos debería hacer pensar. Al menos deberíamos tratar de no hacer sobrediagnóstico y definir qué vamos a hacer con esos pequeños émbolos subsegmentarios que vemos a veces y que probablemente no sean la causa de la clínica del paciente. Porque anticoagular a los pacientes tiene riesgo. Los pacientes sangran y nosotros lo vemos en la urgencia cada día más, el sangrado de los pacientes anticoagulados, que a veces es tan importante como este que tienen en la figura y provoca la muerte del paciente. Por eso, ya en algunas fuentes, y luego hablaremos de esta página, no recomiendan hacer el TAC de arterias pulmonares sin hacer previamente una estratificación del riesgo y haber obtenido el número D si es que está indicado. Bueno, la medicina ya hemos visto y ya estamos viendo que ha avanzado desde la medicina de high-touch a high-tech. Este fue el fundador del hospital donde yo trabajé muchos años, don Carlos Jiménez Díaz. La exploración física se llevaba al paciente a la sesión y hemos pasado a la tecnología. Y por el medio, y este artículo se lo recomiendo fervientemente, se han perdido las habilidades clínicas. Y yo las echo muchísimo de menos, porque, como dice ese artículo,
No olviden que la más alta tecnología que tiene el médico está en su cerebro. El razonamiento clínico sigue siendo importantísimo y la realidad es que se está perdiendo en este tráfago tecnológico. Bueno, y al paciente en rayos, ¿a qué lo sometemos? Pues lo sometemos al riesgo del contraste, de la radiación y al que ya hemos comentado, de los hallazgos incidentales y del sobrediagnóstico. Me gustaría, sobre todo por si hay residentes en la audiencia, dejar claro que el concepto de sobrediagnóstico es un diagnóstico de verdad, no es un falso positivo, no es un diagnóstico erróneo, es un diagnóstico real, pero de una entidad tan silente que avanzaría tan despacio que probablemente nunca llegaría a dar síntomas o acabar con la vida del paciente. El paradigma del sobrediagnóstico lo tenemos en el screening. No quiero entrar en la polémica del screening de mama, aunque me gustaría, pero eso sería motivo probablemente de otra charla. Pero el carcinoma ductal in situ y las hiperplasias atípicas constituye ese tipo de entidades que en muchos casos no producirían síntomas a las mujeres. De hecho, son frecuentes, se ven en un 20% de las mujeres y, sin embargo, la mortalidad femenina por cáncer de mama es cercana al 4%. Y aquí introducimos el concepto de reservorio biológico, que son esos tumores que existen, pero que nunca iban a producir la muerte de la paciente. Y aquí tienen el estudio canadiense tan polémico acerca del cáncer de mama, que no voy a entrar ahí, pero sí me gustaría poner esta frase, este párrafo, que dijo: hablen es el descubridor de la PSA, y fíjense en lo que ha dicho: la popularidad de la prueba condujo a un desastre enormemente costoso para la salud pública. Y luego dice lo que ya sabemos, que los hombres estadounidenses tienen una probabilidad del 10% de recibir un diagnóstico de cáncer de próstata, pero la probabilidad de morir a causa de este cáncer es de apenas un 3%. Todos estos datos yo creo que son un motivo de una obligada reflexión. Bueno, ¿y por qué hay tanto sobreuso? Yo creo que todos ustedes seguramente lo sufren en sus hospitales. Bueno, probablemente en parte es una medicina defensiva importada de Estados Unidos, porque aquí hay demandas, pero no tantas. La demanda del paciente, y ahí sí yo creo que los medios de comunicación no nos hacen ningún favor. Los medios de comunicación transmiten siempre más, cuanto antes, plantean esto como una carrera a la lucha contra el cáncer. Por otro lado, también suplir habilidades clínicas en gente joven, con poca experiencia, y la intolerancia a la incertidumbre. Yo creo que vivimos en una sociedad que cada vez tolera menos la incertidumbre y, desgraciadamente, la incertidumbre es connatural a nuestra profesión. La falta de pensamiento bayesiano o razonamiento clínico y la mala interpretación o la dificultad para interpretar los resultados estadísticos. En esto sí quiero hacer una reflexión. Fíjense ustedes cómo las cifras a veces son engañosas. Cuando hablamos de riesgo absoluto y de riesgo relativo, tenemos que saber de qué hablamos. Para ello les pongo un ejemplo. Si nosotros decimos que una droga reduce el riesgo de ataque cardíaco de 2 en 100 al 1 en 100, la empresa farmacéutica le dirá seguramente que reduce el riesgo en un 50%. Está hablando de riesgo relativo. Pero la realidad es que reduce el riesgo de 2 en 100 a 1 en 100. Esos son los valores absolutos. Y a mí me gustan mucho los icon box, estos iconitos, donde la situación es muy fácil de explicarle a cualquier paciente. Esto es lo que va a ocurrir sin droga, un paciente se va a morir. Perdón, es al revés. Esto es lo que va a ocurrir con droga y esto es lo que va a ocurrir sin droga. Van a morir 1 o 2 pacientes sobre 100. Y aquí les pongo la colección de frases que nos dicen y que escuchamos los radiólogos cada vez que nos piden un estudio que nosotros consideramos que no está indicada. Vamos a pedirlo porque está ingresado, para completar el estudio, lo necesito. Y insisto, hay que tener un pensamiento bayesiano. Se oye cabalgar en Texas, piense en caballos, no piense en cebras. Y una cierta tolerancia a la incertidumbre. Nosotros sabemos, los médicos, los radiólogos, que hay una serie de procedimientos que son efectivos, hay otros que no lo son, y por desgracia en el medio hay una zona gris, una zona de incertidumbre en la que nos debemos de mover siempre intentando el beneficio del paciente.
Bueno, y llegado este momento de la charla, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué nos está contando esta señora? ¿No? Si los radiólogos, ¿cuál es mi problema? Si yo trabajo en la pública, hago peonadas, si trabajo en la privada, aumento la facturación, es más dinero, eh, ¿cuál es nuestro problema? Fíjense, hablando del aumento de la facturación, es muy curioso, en un hospital en Estados Unidos decidieron enseñar a los pacientes diabéticos higiene de pies para que no tuvieran el pie diabético y vieron que les resultaba más económico, les resultaba mejor amputar, porque la amputación la pagaban y la educación para lavar el pie no lo pagaban. Bueno, también sabemos que a coste cero, demanda infinita, que es un poco la situación del sistema sanitario público español. Pero, ¿cuál es el problema por el que yo estoy aquí, dándole la charla a estas horas de la madrugada? Por un lado, tenemos al paciente. Sabemos que todas las exploraciones son un riesgo para el paciente. Un riesgo en sí mismo, por la propia prueba y por la posibilidad de encontrar hallazgos que le lleven a nuevas pruebas y que le perpetúen en la condición de enfermo y que pueda algunas de las exploraciones tener complicaciones. Pero también creo que la sostenibilidad del sistema es responsabilidad de los que estamos dentro de él. Y vienen tiempos difíciles, no tengo ni que decírselo, y el sistema, el dinero no es infinito. El sistema tiene un presupuesto y lo que se gasta en pruebas no indicadas, pues no lo puede gastar en investigación o en personal. Y por tanto, debería ser nuestra responsabilidad una buena administración. Y después tenemos aspectos éticos, ¿no? Si nosotros llenamos la máquina de pruebas que no tienen valor, que no aportan valor, probablemente el paciente que la necesita tenga que esperar más tiempo del que es aconsejable. Por tanto, tenemos problemas éticos y profesionales, pero yo creo que también tenemos problemas de supervivencia. Es difícil convencer a los radiólogos que no deben de hacer tantas pruebas cuando su sueldo depende de hacerlas, obviamente. Pero esto llegará un momento en que alguien le tendrá que poner el freno. Y si no somos nosotros mismos, llegarán otros, llegarán los del mundo con una hoja de Excel, que son los gerentes, e intentarán hacerlo y lo harán mal para los pacientes y mal para nosotros. Estos son dos hospitales que he puesto así un poco camuflados, en los que en uno de ellos por una ubicación difícil y en otro de ellos por ahorro, pues decidieron desmantelar los servicios de rayos y funcionan con 2 radiólogos haciendo ecos y luego con teleradiología low cost. Y siguen funcionando. Claro, la mayoría de ustedes seguramente están en hospitales estupendos, muy pintones y dirán, aquí nunca puede pasar eso. Y yo les digo, tenemos que tener cuidado, porque si nosotros permitimos que hospitales trabajen con teleradiología low cost y con un radiólogo o 2 radiólogos en guerrilla, pues será una tentación para ahorrar dinero para los gerentes. Y a lo mejor este es el principio del fin de la enfermedad. Por tanto, no podemos ser nosotros nuestros propios enemigos. No se pueden informar tags oncológicos a 9 euros como se está haciendo en este país, porque eso va en contra de la propia especialidad. Si nosotros no valoramos nuestro trabajo, nadie lo va a valorar por nosotros. Por tanto, propongo que cambiemos un poquito el paradigma. Ya sabemos que calidad es hacer la exploración adecuada al paciente correcto y en el momento oportuno. Me gusta mucho esta definición de aquí abajo, en la que dice también valorando las circunstancias de cada paciente, sus valores y su manera de ver las cosas. Porque sabemos que hay mujeres que no les importa que le hagan una mastectomía y otras que lo más importante es, bueno, preservar la mama. Y esto, pues tal vez también lo tenemos que tener en cuenta. Estas son algunas plataformas, algunas organizaciones que están trabajando para evitar el sobreuso, el Choosing Wisely, el NICE de Inglaterra, el SMORE de Estados Unidos, iCare, Fundación Lao. Y en España, el compromiso por la calidad de las sociedades científicas pidió a todas que elaboraran documentos como este, que ha elaborado la SERAM, que ya tiene sus años y que, bueno, algunas exploraciones han muerto de muerte natural, como el enema opaco, pero hay otros puntos donde todavía no tenemos el éxito que querríamos. Yo el primer punto, no sé ustedes en sus hospitales, la cefalea primaria idiopática, pero bueno, yo todavía sigo peleándome con ella. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es educar. Los cambios culturales son los más difíciles y hay que tener mucha perseverancia, como el doctor Pedraza, él lo podría conseguir. Pero tenemos que educar a nuestros clínicos a que se pregunten, ¿es necesario el test que voy a hacer?
¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo? Porque a veces nos piden test o nos piden exploraciones que no tienen ninguna consecuencia. Yo recuerdo una discusión muy agria, porque me pidieron un TAC de una paciente con cáncer de páncreas estadio 4 que no se quería tratar. Y dije, pues deja a la señora que pase por la playa, ¿no? Bueno, fue tremendo, llegamos a la dirección. Opciones alternativas y el cociente riesgo-beneficio de cada exploración. Y sobre todo yo también les aconsejo que exija un diagnóstico de sospecha. Y el diagnóstico de sospecha no es dolor. Nosotros les pongo este artículo muy interesante, no sé si lo ven bien, si no después lo pueden ampliar, porque nosotros nos exigen informes estructurados, informes con clasificaciones LIRRAS, LURRAS, CIRRAS. Nosotros también debemos exigir una buena petición. Y ahí tienen la clasificación RIRRAS que clasifica cómo nos están pidiendo las exploraciones y que deberíamos exigir un diagnóstico de sospecha. Por supuesto, educación al público. Bueno, los medios de comunicación son un desastre. Yo recuerdo esta cantante que salió en la portada del País Semanal diciendo que había que hacer una mamografía cada 3 meses y se quedó tan ancha. Y desde luego que la gente la creerá más a ella, aunque yo lleve gafas que parezca que he estudiado más, pero seguro que la creen a ella. Hay que cortar esto, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, yo no sé si están a favor de las farmacéuticas o qué intereses defienden o simplemente dar espectáculo, pero deberían decir la verdad. Y luego las facultades de medicina. Yo en mi primera clase a los alumnos les hablo de esto, del sobreuso y del sobrediagnóstico. Y también les hablo de la muerte y de que todos los pacientes tienen un momento biológico de morirse. Porque yo recuerdo que estudié 6 años en la Facultad de Medicina y nadie me habló de la muerte. Seamos útiles. Ahorro y valor añadido. Les pongo este artículo 6 que está un poco borroso, es del New England del año PUM, pero le tengo mucho cariño porque lo puse una vez en un congreso de cardiólogos y generó muchísima polémica. El artículo dice que cuando el médico que pide la prueba es el mismo que la hace, se hacen entre 4,5 y 4,5 veces más estudios de imagen con un aumento del coste del 75%. Esto es un lenguaje que los gerentes lo entienden bastante bien. Y fíjense en nuestra querida tía Mini, que ya dice, ¿deberíamos ser los radiólogos, los porteros, los vigilantes en contra del sobreuso? Bueno, esto es interesante. Ahora que la inteligencia artificial va a ayudarnos, yo estoy esperando a ver si llega ese momento, pues nosotros tal vez nos podamos centrar más en que las indicaciones sean las adecuadas y esto redundará en el bien de todos. Y les recomiendo esta página dianasalud.com, en la que ustedes pueden en un buscador buscar por la especialidad que quieran, imagen, y les dará las recomendaciones de las diferentes fuentes, pues aquí está por ejemplo de Choosing Wisely, y verán diferentes recomendaciones que bueno, yo con esto hago terrorismo, yo hago terrorismo informático y cada día le voy mandando una a un jefe de servicio, por ejemplo a los de primaria pues le he mandado esta de las hernias inguinales y he descubierto que es que los cirujanos les obligaban a pedir una ecografía. Y por último, hablarles de esta iniciativa, las comisiones MAPA, que la vamos a intentar poner en marcha en nuestro hospital, mejora de la adecuación de la práctica asistencial y clínica, que analiza los procedimientos de bajo valor que se realizan en un hospital y fíjese en Inglaterra qué ahorro estimaron que se podría producir. Ya hemos llegado al final y vamos por tanto ya a ver las conclusiones. Bueno, la conclusión es que cuando uno no es parte de la solución, es parte del problema y los radiólogos debemos de posicionarnos en qué lado queremos estar. Hay un artículo de un autor americano, no recuerdo el nombre, que dice: los tiempos de ganar $450.000 al año han pasado. Dejemos de lamentarnos y lideremos el cambio. Dejemos de ser víctimas. Bueno, parece que cuanto antes mejor, no siempre, y cuanto más mejor, ha quedado claro que no necesariamente. Por tanto, estas frases que llevamos como ahí metidas en el subconsciente, debemos de revisarlas. Tenemos que evolucionar de una radiología basada en el volumen a una radiología basada en el valor y medir los indicadores que realmente interesan al paciente, transversalizar todos los procesos y, por supuesto, hacer gestión de la demanda. Y acciones, pues es importante hacernos necesarios. No puede ser que los hospitales puedan funcionar sin radiólogos. A mí me parece increíble que esto lo hayamos consentido y que esto pueda ocurrir y que nuestros colegas, los clínicos, no protesten.
Tenemos que tener contacto y compromiso con el clínico, compromiso con nuestros informes, eso de a valorar en el contexto clínico del paciente. Por Dios, abran la historia, es el mejor contraste, abrir la historia. Participar en las decisiones, pero no solo en los comités con nuestros compañeros, tenemos que hacernos también visibles para el paciente y hablar con él y ofrecerle las posibilidades dentro de nuestra cartera de servicios que nosotros podamos hacer. Y lideremos nosotros el cambio va a venir, el cambio habrá que buscarlo, tenemos que ir a una medicina de más valor y menos gasto. Y por tanto, yo creo que es el momento de empezar a ponernos en marcha. Nada más, estos son mis libros de cabecera con los cuales yo he modificado mi cerebro hasta llegar a este punto. Varias citas, sobre todo de Hama, y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ángeles, por la presentación. Me ha parecido realmente útil y yo creo que son temas que estamos tratando que además son cosas de cada día que la verdad es que la manera en la que lo has enfocado tan concisa y dando directrices claras, la verdad es que nos ha venido muy bien. Hay un par de preguntas, yo también tengo unas cuantas. Hay una pregunta que nos hace Francisco Javier Rodríguez Recio y dice: enhorabuena por la charla y la orientación y el contenido. Y nos hace una pregunta difícil de un amigo. Dice: ¿qué hacemos cuando los gerentes y direcciones médicas que no quieren implicarse en el cambio más allá de publicar documentos y dejar al radiólogo solo en la pelea diaria con los clínicos? Bueno, eso es de todos los días. O sea, me han dejado tirada todas las direcciones de todos los hospitales en los que he estado. Y lo digo sin pestañear porque ya tengo una edad. A mí se me ha ocurrido ahora, y no sé si me dará resultado, yo voy a intentar formar la comisión MAPAC en mi hospital, porque tendré que buscar aliados. Y bueno, a lo mejor dentro de una comisión MAPAC consigo que todo el mundo se dé cuenta. Yo en las sesiones del servicio, que hay residentes rotando de otros servicios, hago todos los días análisis de las peticiones de los otros servicios y analizamos las que no están indicadas, que son muchas, que son muchas. Entonces, poco a poco, trabajando con los residentes para las nuevas generaciones, quizá nosotros no lo veamos. Y luego hacer comisiones para luchar contra el sobreuso, pues a lo mejor el gerente cuela, yo en mi hospital ha colado, vamos a intentar trabajar en esto y a ver si desde ahí, pero esto no es fácil, esto no se consigue de un día para otro, no. Porque los gerentes no quieren lío, el gerente quiere la paz social y sabe que si se mete ahí va a tener lío, entonces se pone de perfil. Hazlo, sí, pero cuando tienes un problema yo me pongo de perfil. No, vamos, esta es mi experiencia. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. Nos dicen, nos pregunta Yolanda Pallardo Caratayud que cuando vas a su hospital. Nos dice Gloria Gómez Mardones si está completamente de acuerdo contigo y nos te da la enhorabuena. Y luego tenemos un par de preguntas de Alejandro Pérez, que te felicita de nuevo y dice: ¿qué podemos hacer y qué recomendaciones nos puedes dar a la nueva generación de radiólogos en formación? Y si consideras que debemos realizar algún trabajo o actividad con nuestros corresidentes de otras especialidades. Uy, los pobres nuevos residentes. Claro que os habéis encontrado esto, ya ha servido. Bueno, yo creo que es fundamental relacionarse con otras especialidades y, hombre, depende del servicio donde caigas. En el nuestro, pues nosotros esto lo tenemos muy trabajado, lo decimos todos los días, pero no sé, yo no sé qué decir, salvo que es un lío, porque los residentes siempre copian lo peor de cada junto. Entonces, va a depender mucho de los mentores que tengas a tu lado, ¿no? Pero yo creo que el diálogo siempre es bueno y siempre también tener una mente crítica a la hora de valorar las peticiones, que obviamente un residente no va a poder rechazar, pero fomentar el estudio crítico de las peticiones. Muchas gracias. La siguiente pregunta es ¿tienes datos sobre la frecuencia de los controles oncológicos por TAC? ¿Hay también sobreuso en este campo? Bueno, es tremendo, es tremendo. Los oncólogos, claro, ellos viven una situación, yo digo como viven una realidad paralela
Y es verdad que los nuevos tratamientos requieren de muchos controles, son tratamientos muy caros, que a veces hay que saber si responden o no responden. Y esos hay que hacerlos, no queda más remedio. Pero también es verdad que ellos, bueno, es que esto daría para otra charla, ellos tienden al sobreabuso, tienden a hacer controles demasiado frecuentes, de tal manera que incluso nosotros a veces no podemos ver los cambios porque no ha transcurrido el tiempo necesario. Y yo solo les invito a que si en su hospital hay oncología, abran un par de historias y cuenten. Yo que lo hago, he llegado a contar 22 tags y tags en año y medio. Yo creo que es claro, ¿no? Ahí había que, pero es un tema difícil, ¿no? Digamos, la sensibilidad social que produce la oncología es un tema especialmente complicado. Pero ahí nosotros tenemos que siempre revisar los anteriores, siempre ver si el paciente tiene muchos estudios previos y podemos decirle, oye, que tiene un estudio, porque a veces te piden TAC de pulmón para ver y dices, oye, que tiene un PEC de hace un mes. O sea, ahí yo creo que lo que podemos hacer es estar un poquito atentos y vigilantes al número de pruebas que tiene cada paciente. Tenemos un comentario por parte de Alejandro Pérez también que nos dice, bueno, que es la segunda parte de su pregunta: nos genera preocupación llegar al fin de la residencia y encontrarnos con que no se valora el trabajo que se realiza y llegar a ser un mero trámite para el proceso de salud de enfermedad de los pacientes. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Cómo se podría mejorar esto? Bueno, yo creo que en parte de la culpa es nuestra, ¿no? Yo creo que ya había un artículo hace mucho de un AJR cuando hablábamos de la invisibilidad del radiólogo. Yo creo que nosotros nos tenemos que hacer visibles, levantarnos del ordenador donde se está muy cómodo y hablar con los pacientes y hablar con los médicos y formar parte del staff del hospital. Yo insisto, hay que, como decía mi madre, hay que darse a valer, hay que generar que nos vean y que nos vean comprometidos, pero los propios radiólogos a veces nos ponemos también de canto, ¿no? A hablar en el contexto clínico, hola, y ahí te quiero ver. No, 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 no. O control, ¿cuándo? ¿Cómo? Entonces, yo creo que debemos de fomentar nuestra presencia, nuestro valor y poco más. Y saber que esto seguramente cambie y estar preparados para ello. Claro, y luego hay un comentario por parte de Stanislao Arana, dice que el problema somos nosotros. Bueno, te agradece la presentación y la intervención, y dice que cuando escribió una vez en su informe de columna datos epidemiológicos que indicaban la baja importancia de los hallazgos, el jefe le obligó a quitarlos porque se habían quejado los solicitantes, ¿no? Es Ya, una situación... ya se sabe, los jefes cómo somos. Sí. Pero sí, yo creo que hay mucha gente que lo que quiere es no tener ningún problema. Yo lo vivo todos los días en el hospital, ¿eh? Yo tengo un desgaste porque todos los días discuto. Ya que no discuto, pues me voy así como... Pero bueno, de la discusión a veces se sacan cosas muy buenas. Pero también es verdad que al final la mayor parte de la gente es más fácil hacer un estudio que no esté indicado que negarlo. Acabas muchísimo antes haciendo un estudio que no esté indicado que razonando que no está indicado. Entonces, es más cómodo y bueno, pues esto es una tarea que requiere mucha fuerza, mucha energía y mucha convicción en lo que estamos haciendo. Y desde luego tiene que ser colectiva, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que ya están todas las preguntas. A ver si se conectan Víctor y Kai de nuevo, y Kai hace unos últimos comentarios. Adelante, Kai. Sí, bueno, de entrada, Ángeles, evidentemente que has mostrado realmente cuál es el problema y si somos la solución. Yo precisamente te quería preguntar, que es un aspecto que hemos estado comentando antes de tu presentación, bueno, que tú lo has comentado. ¿No crees que probablemente una de las causas, y como tú has mostrado los datos que están reflejados en sistemas sanitarios como Inglaterra o en sistemas nórdicos, que los datos son claramente muy diferenciados en el sobreuso de las pruebas radiológicas en datos mucho menos frecuentes en este caso? ¿No crees que es debido probablemente a que en estos países siguen unas guías clínicas, como todos sabemos, la guía clínica NICE, que la siguen estrictamente en país y evidentemente en Inglaterra?
y como tú has mostrado con tu iniciativa que probablemente pueda ser uno de los factores que pueda solucionar en parte este problema. Es decir, ¿no crees que la ausencia de guías clínicas es lo que muchas veces nos conduce a esta vorágine de pruebas sin control? No sé qué piensas de la necesidad de que los clínicos sigan las guías clínicas. ¿Cómo crees tú Hombre, por supuesto, yo creo que se deben de seguir las guías clínicas. El problema que yo veo es que alguien tiene que vigilar si se siguen las guías clínicas. Es decir, en mi hospital hay guías clínicas, en mi hospital está todo escrito, pero claro, hay que vigilarlo. A mí me llamó la atención hace muchos años cuando el doctor, me parece que fue el doctor Ross en el Congreso de Bilbao, contó que en su hospital, cuando pedían un TAC, le salía clink, clink. Le recuerdo, doctor Menganítez, que en el último mes los 80 TACs que usted pidió de cráneo eran normales. Entonces esto sí que es disuasorio, ¿sabes? O sea, yo creo que las guías clínicas son fundamentales, pero luego necesitamos, porque los españoles somos como somos, y las guías clínicas las seguimos o no, o mentimos. Yo, por ejemplo, ahora estoy convencida que me mienten todos los médicos de familia con el dolor lumbar, porque a todos les irradia y digo, pues no sé si les va a irradiar. ¿Entiendes? Ellos ya saben que si irradia, yo tengo que hacer la resonancia. ¿Me explico? Sí, bueno, ahora precisamente, bueno, a Javier Rodríguez Recio, que evidentemente no es que nos falten guías clínicas, que las guías están. Y como muy bien él incide, es que hay que aplicarlas. Aquí está el tema. Evidentemente, que guías hay las que... Pero el problema, como muy bien él apunta, es que los gestores sean los que obliguen, ¿no? Que supongo que es lo que precisamente... Aquí está el kit de la cuestión, como tú acabas de comentar y como Javier Rodríguez Recio nos apunta, que este es el kit de la cuestión, que los gestores obliguen a que se cumplan, ¿no? Sí, evidentemente. Y que probablemente en Inglaterra pues haya mucha más, ¿no? Bueno, es un poco el espíritu de esas comisiones MAPA, que en principio es dar las directrices y vigilar que se cumplan. Vamos a ver qué pasa, claro. Sí. Bueno, muy bien, sí, no. O sea que, pero bueno, es lo que tú, y con este impulso que es que nos hemos de implicar y bueno, hemos de batallar porque no nos podemos quedar de la forma que estamos ahora, porque si no esto, como hemos comentado, esto no hay quien... Bueno, no hay quien lo sostenga. Sí, exactamente. Bueno, nada, muchas gracias por mi parte. Vale, Víctor, no sé si quieres hacer unos comentarios finales. Bueno, yo sobre todo agradecerles la charla, ha sido espectacular, muy inspiradora. Yo creo que ha servido para interiorizar un problema que deberíamos tener más interiorizado, ¿no? que supone el sobreuso y el sobrediagnóstico. Lo has demostrado con datos, que más pruebas no significa reducir la mortalidad. Has definido muy bien el problema del sobrediagnóstico, que no quiere decir hacer mal un diagnóstico, sino hacer un diagnóstico que no aporta un beneficio para el paciente, sino que incluso puede ser perjudicial, y esto hay que tenerlo claro, ¿no? Yo creo que también lo importante es cambiar de paradigma, como has dicho, y pasar de valorarnos en función de la cantidad y más valorarnos en función del valor, como promueve Michael Porter, ¿no? Y para esto me quedo con la frase que has dicho, que es que nosotros tenemos que liderar el cambio, hay que ser conscientes del problema, que el problema es un problema para el paciente, pero también para la especialidad, y ahí tenemos que estar nosotros al pie del cañón, interiorizarlo, y pues gracias a gente como tú que conoce el problema muy bien y los pone con la claridad que lo has puesto, yo creo que seguro que mejoramos. Muchas gracias, Ángeles. No sé si quieres añadir algo más. Nada, muchísimas gracias y a seguir con esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias a todos. Venga, hasta luego.